Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación sobre el tema de corrupción, con el título de Aplicación de la metodología de sistemas blandos en el caso de corrupción de Odebrecht en el Perú. Empezamos con el análisis del sistema con la situación no estructurada, donde vemos, según Transparency International en 2009, que la corrupción consiste en el abuso de poder para beneficio propio, que puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca, y con la situación estructurada en la que llegamos a que la corrupción se genera por un sistema legal ineficiente y falta de ética en la población. Seguimos con las definiciones básicas en la que tomamos el tema de Odebrecht como empresa corrupta, a Jorge Barata como el ex representante de Odebrecht entre el 2004 y 2011, que declaró en contra de nuestros exmandatarios, como por ejemplo Alejandro Toledo, que aceptó coimas, Alan García, que recibió aportes en su campaña, y el Metro de Lima, que también fue denunciado por corrupción. Y por último, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, que ambos recibieron millones de dólares en medio de sus campañas. Voy a explicar sobre el análisis de Web. Bueno, vamos a tener definiciones básicas, ¿no? Que son Jorge Barata, corrupción, Alejandro Toledo y empresa corrupta, ¿no? Jorge Barata fue el ex representante de Odebrecht en el Perú entre el 2004 y 2011, que declaró contra exmandatarios del Perú. Corrupción, ¿qué es? Acto deshonesto por parte de una o más personas para beneficio propio. Alejandro Toledo, expresidente del Perú entre 2001 y 2006, acusado de aceptar 36 millones de dólares en coimas. Y nuestra empresa corrupta que es Odebrecht. También están otras definiciones básicas como son los expresidentes, Ollanta Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, que estuvieron involucrados en estos actos de corrupción, ¿no? Cada uno en diferente medida y en sus diferentes periodos de gobierno. También está el metro de Lima, línea 1, que es el proyecto iniciado entre el primer gobierno de Ala y detenido debido a denuncias de corrupción. Ahora está el análisis Catwell. Aquí se encuentran los clientes, que son los funcionarios públicos, población que iba a beneficiarse por las obras, actores, población y poder judicial, transformación, entrada, que son las prácticas corruptas por parte de funcionarios públicos, y la salida, normas menos estrictas, facilitando la corrupción. Puntos de vista o Weltanschauung, que es comprobar el cumplimiento de las normas y políticas que advierten sanciones a las empresas. Los dueños, que son Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el entorno, que es la regulación por parte del Poder Ejecutivo y las leyes, y bueno, eso sería el CAT-WORD, la corrupción y la pobreza. Nos hemos basado en dos estudios realizados, que son la de Ferrari L. Salustri F, que trata sobre un estudio que quiere comprobar la relación que existe entre la pobreza y la corrupción, pero tomando en cuenta la salud de las personas, ¿no? Creo que qué porcentaje o algo así, en qué medida las personas que tienen menos recursos tienen enfermedades terminales. Entonces se llega a cuatro conclusiones, ¿no? Donde se muestran que las personas con menos recursos sí adquieren este, ciertas enfermedades terminales en mayor medida, ¿no? Que a los que sí tienen un poco más de ingresos, ¿no? O ingresos considerables. Entonces, considerando esto y también este estudio, que es el de Mendieta, y fue realizado en Colombia, y también se llega a la conclusión de la dependencia que existe entre la corrupción y la pobreza, ¿no? En la corrupción se toma como, para su medición se toma el índice de percepción de la corrupción. Y en la pobreza se toma el índice de pobreza. Y así con estos dos estudios planteamos la siguiente ecuación, que es índice de pobreza igual a índice de pobreza igual a 2014. En este año, comenzamos aquí, menos 36.375 por 10 a la menos 6 X, y donde 36.375, que es este número de aquí, es el promedio de índice de corrupción de 2014 a 2021. Índice de pobreza en 2014 0.227, y el X, o bueno, los años, va de 2014 a 2024, como ya lo ves. Mi nombre es Christopher Gamarra y yo voy a hablar de la relación entre la corrupción y la delincuencia. La primera relación que se pensó entre estas dos variables fue que la corrupción generaba delincuencia. Sin embargo, solo se tenía esa relación,
más no datos que pudieran demostrarla. En cambio, la relación contraria, es decir, que la delincuencia generaba corrupción, tiene más datos de por no ser comprobada, como por ejemplo la relación encontrada en la encuesta del Barómetro de las Américas, realizada por la POP y trabajada por un modelo de probabilidad no lineal. En tal estudio se tomó en cuenta dos índices, el índice de seguridad y el índice de percepción de la corrupción. Se encontró que el índice de la seguridad es una variable que puede disminuir la corrupción por miedo. Esto debido a que mientras más seguros se sientan los ciudadanos, no tendrán miedo de tomar represalias contra la corrupción. Por otro lado, el índice de percepción de la corrupción es capaz de aumentar la corrupción, pues independientemente de si hay no o corrupción en un país, la percepción de esta afecta al actuar de los habitantes. La siguiente relación de la que voy a hablar es la relación entre la participación ciudadana y la democracia. Se entiende por participación ciudadana a las experiencias de intervención de los individuos en actividades públicas para hacer valer sus intereses. La sola definición ya nos hace una idea de lo importante que puede ser la participación ciudadana en una democracia. Pues si los individuos no pudieran hacer valer su voto o hacer escuchar su voz, los funcionarios que estén en el poder podrían incurrir en actos de abuso de poder. Existen muchos mecanismos para poder ejercer la participación ciudadana en el Perú. Entre ellos se pueden dividir en 5 enfoques diferentes. Está la función legislativa, la función electoral, la función jurisdiccional, la función ejecutiva y la función fiscalizadora. Sin embargo, para los estudios de este trabajo se va a tomar solo la función electoral, pues esta función que más se relaciona cuando uno escucha de participación ciudadana. Según los informes de la OCDE, la participación ciudadana siempre indica un alto índice de democracia. De esta forma se ve que los países con más índice de democracia, que es Noruega y Nueva Zelanda, tienen altos índices que superan el promedio. Antes de pasar con las mejoras del sistema, primero veamos el primer modelo que construimos, en el cual la variable corrupción es la variable central y las otras variables son todas de salida. En vista de esto, nos dimos cuenta que no todas las variables podrían ser de salida porque sería un sistema demasiado inestable, por lo tanto debía tener algunas entradas. Así que lo que hicimos fue que la variable democracia y participación ciudadana se volvieran variables de entrada. De este modo el sistema se podría regular un poco mejor. Y las gráficas que nos mostraron fueron las siguientes. Como se puede ver, la corrupción, la pobreza y la delincuencia, que son las variables de salida, y la corrupción, que es la variable central, se ven en aumento, mientras que la variable de participación ciudadana y democracia se están reduciendo. Para la segunda mejora, lo que hicimos fue eliminar la variable de participación ciudadana. Esto fue debido a que tenía un concepto muy similar en comparación con la democracia. Y al hacerlo, las gráficas fueron las siguientes. En este caso, la democracia también se redujo, la corrupción, la delincuencia y la pobreza se siguen manteniendo crecientes. Por último, veremos las limitaciones. La primera limitación que tuvimos fue en cuanto a la información, ya que cuando quisimos centrar el tema en la corrupción de Odebrecht, pues se nos dificultó el encontrar la información. Además que la idea principal era hacer un caso un poco más general, hablar de la corrupción como tal. Para la segunda limitación que tuvimos fue la cuantificación de variables, ya que a diferencia de otras, estas son variables un tanto más abstractas y no tienen una medición directa. La última limitación que tuvimos fue la validación. Esto debido a que no encontramos algún sistema similar al nuestro para corroborarlo. Entonces, para hacer esta validación nos basamos en la realidad. Es decir, sabemos que en el Perú la corrupción está creciendo, mientras que la delincuencia del mismo modo. Entonces, en las gráficas se ha visto que está en crecimiento. Y sabemos también que la democracia cada vez se está reduciendo. Y como se ha visto en las gráficas, eso también se cumple.
Y bien, eso sería todo por el grupo 5. Gracias.